antes lo de la grabación, porque una vez que se finalice la grabación me gustaría hacer unos anuncios que, bueno, que tampoco me parece que tengan por qué quedar grabados, pero bueno, algunas... La verdad es que empezar una clase o un seminario con tanto cariño y con una presentación y con unas palabras previas tan bonitas, pues la verdad es que es emocionante y es bonito y es caluroso, ¿no? Aunque sea online. Y la verdad es que es un gusto trabajar así. Yo soy profesora en la Universidad Autónoma de Madrid en este momento. Desde hace 2 años y medio soy profesora ayudante en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de esa universidad. Pero tengo que decir que, bueno, que para mí estar en la universidad es algo coyuntural. He estado dando formación desde hace muchísimo tiempo, muchos años, tanto en la administración pública, en el Gobierno de Cantabria, en las escuelas de liderazgo que promovía el Gobierno de Cantabria y donde se hacían experiencias preciosas, en la Junta de Castilla-La Mancha, en sindicatos, con formación online y también con formación presencial. En la empresa privada estuve colaborando en la evaluación de planes de igualdad en hoteles, por ejemplo, y en otras empresas también. Y esto me da pie a la primera diapositiva que os quería enseñar y que quería compartir con vosotras. Espero que esto se pase. A ver. No sé cómo puedo pasar. Si lo puedo pasar así, a lo mejor. A ver. Silvia, ¿puedes pasarlo? No, Si sitúas el cursor de tu ratón a la izquierda de la pantalla, está como invisible, pero al pasarlo por encima ya ves la tecla de pasar a la derecha. Un poquito más a la derecha de donde está, un poco más, y ahora un poco más abajo. A ver, ve despacito, que va súper rápido. Ve a girando a ver. la izquierda, está casi debajo de la T de triángulos. Estas son cosas del directo. De La la T de T triángulos, triángulo. pero de triángulos en castellano. Ah, mira, ya lo he visto. Ajá, Perfecto. ahí. Es que está Bueno, invisible para que no te moleste, pero al pasar por encima ya puedes verlo. perfecto. Bueno, disculpad el paréntesis. Como os decía, esta trayectoria quizá un poco heterodoxa o, en fin, que es donde yo he estado en diferentes partes del feminismo, siempre vinculada a temas de género, me daba pie a presentaros esta primera diapositiva. Muchas veces en mis conversaciones con amigas, con compañeras que también están vinculadas al mundo de género, surge un debate o surge una conversación donde se suele ver la academia, donde se suele ver la universidad como algo lejano, como algo que no se relaciona con los problemas que aborda el feminismo, por ejemplo, desde el activismo o desde otros entornos. Y a mí me gusta mucho esta idea del triángulo de terciopelo, ¿no? que es un concepto que acuñó Alison Woodward. Y me gusta este concepto por varios motivos. El primero de los motivos es porque en mis clases con mis estudiantes a lo largo de este año yo siempre les transmitía la idea de que el feminismo, y especialmente el feminismo contemporáneo, tiene la capacidad de acuñar conceptos muy sexys. Y creo que este concepto de triángulos de terciopelo es uno de ellos, ¿no? Cuando digo conceptos sexys me refiero a conceptos y a ideas que piensan fuera del tiesto, que piensan de una manera no ortodoxa, conceptos que hablan de sensualidad en el sentido de sensorialidad también. Es algo que ocurre también con el concepto de ciudadanía íntima, que no sé si habréis manejado en algún momento. La ciudadanía entra en el espacio de lo íntimo y se genera un concepto distinto de ciudadanía. Sucede también, por ejemplo, con el concepto de embodiment en inglés, que en castellano lo traducimos como encarnación y parece que tiene otras connotaciones más ligadas a la religión, etcétera, pero que si lo asumimos en la manera en que se asume en inglés, embodiment, nos alude a esa sensorialidad, a cómo vivimos nuestro cuerpo desde dentro y cómo el cuerpo importa en la lucha política y cómo la batalla también comienza en el cuerpo. Por lo tanto, creo que son conceptos
sexys en este sentido. Y creo que el concepto de triángulos de terciopelo es interesante porque nos muestra cómo tanto desde el activismo feminista como desde la academia feminista, la universidad, las investigaciones, como desde el feminismo que vamos a llamar femocracia, desde el feminismo institucional, se tiene que conformar una red o se debería de fortalecer una red porque desde cada uno de esos extremos de ese triángulo hay una información distinta, hay un conocimiento distinto, hay unas redes distintas, hay unas buenas prácticas distintas y sobre todo lo que me apetece resaltar es que hay unas experiencias distintas. Las experiencias que se tienen desde el activismo de calle es necesario que se trasladen a las tesis doctorales, es necesario que se trasladen a la investigación que se realiza en la academia. Me interesa resaltar este concepto de experiencia. Las experiencias son distintas y esos tres polos, esos tres puntos del triángulo, el activismo, la femocracia, es decir, el feminismo desde las instituciones y la academia feminista tienen que ser permeables, tienen que comunicarse, quizá en España más de lo que se comunican a día de hoy. Voy a intentar estar atenta a las cuestiones que escribís en el chat. Por supuesto, os animo a participar, que para eso es un seminario. Os animo a reflexionar conmigo, a disentir, a criticar, a aportar, porque desde luego es el objetivo de este encuentro. Bien, me gustaría partir de esta base, me gustaría partir de una experiencia múltiple, de una experiencia que se comparte desde diferentes puntos del activismo, de la investigación, del feminismo de las instituciones y sobre esta base, sobre esta aclaración, voy a pasaros a comentar qué contenidos me gustaría desarrollar con vosotras a lo largo de esta horita y algo que estemos juntas compartiendo. El objetivo de esta sesión es hablar de instituciones y políticas públicas a partir de la transición en España. Y aquí me voy a servir del relato estupendo que construyó María hace unos días, donde nos hablaba de normativa, justamente desde la Segunda República hasta la transición. Me gustaría tomar la mano que tendió ahí María y recuperar qué sucede desde la transición hasta nuestros días en materia de políticas públicas. Cuando hablo de políticas públicas hablo de leyes, hablo de planes, hablo de medidas, hablo de paquetes normativos, ¿vale? Y dentro de las políticas públicas me quiero fijar en los discursos institucionales, en los discursos dominantes sobre desigualdad y especialmente sobre violencia de género en España, para que podamos tener instrumentos para responder a una pregunta que parece sencilla pero que sin embargo es fundamental y puede ser una pregunta como ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género en España? ¿De qué hablamos cuando hablamos de desigualdad de género en España? Nos sumergimos en esa pregunta y podemos sacar más jugo preguntándonos si nuestras políticas de igualdad de género están reproduciendo jerarquías. Nuestras políticas de igualdad de género están visibilizando a unas mujeres sobre otras. Las políticas de conciliación están tendiendo a visibilizar la experiencia de mujeres trabajadoras en el mercado formal de trabajo y está ocultando la experiencia de mujeres inmigrantes trabajadoras en el mercado informal de trabajo, que son las cuidadoras de los hijos de esas primeras mujeres. ¿Qué experiencias de las mujeres visibilizan nuestras políticas públicas y cuáles otras se están ocultando? ¿Qué ocultan los discursos institucionales dominantes? En materia de violencia de género tenemos un discurso, como vamos a ver después, que es el discurso de la denuncia. Nadie pone en cuestión que una víctima de violencia de género ha de denunciar. Nadie lo pone en cuestión desde un punto de vista de los discursos dominantes, por supuesto desde otras posiciones sí. Lo que me interesa indagar es qué oculta ese discurso institucional dominante que está diciendo que las mujeres tienen que denunciar como medio de poner fin a la situación que padecen. Más preguntas.
más contenidos. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a reflexionar acerca de estas preguntas? ¿Cómo nos vamos a sumergir en ese discurso dominante de las políticas públicas? Me gustaría transmitir, me gustaría compartir la idea de que los discursos importan. Importa hablar de violencia de género en vez de hablar de violencia doméstica. Importa hablar de las agresiones sexuales como delitos contra la libertad de las mujeres en vez de contra delitos de la honestidad femenina, como vamos a ver después. El discurso, la palabra importa. Me gustaría transmitir la idea de que cuando estamos delante de una política pública, cuando imprimimos la ley contra la violencia de género del año 2004 y nos ponemos delante de ese texto normativo no es papel mojado. Ese texto normativo va a condicionar la vida cotidiana de la ciudadanía, va a condicionar la vida cotidiana de mujeres y hombres de manera diferencial. Y por tanto esa política pública, ese discurso importa. Me gustaría defender la idea también de que las políticas públicas, las leyes, las medidas, los planes estratégicos, la Ley de Violencia de Género del año 2004 reparte recursos, reparte visibilidad a unas mujeres frente a otras, a unos colectivos frente a otros, reparte capacidad de actuación, pero no solo. Me gustaría compartir con vosotras la idea de que las políticas públicas y también las políticas sobre violencia de género reparten vulnerabilidad. No solamente reparten recursos, no solamente reparten visibilidad, también reparten vulnerabilidad. Porque cuando las políticas públicas prescriben medidas de actuación, no todas las mujeres se sitúan en la misma posición frente a esas medidas. Por tanto, las políticas públicas reparten vulnerabilidad. No todas las personas estamos ante la misma posición para denunciar. Si eso no lo toma en cuenta nuestra política pública reparte desigualdad, reparte discriminación, reparte vulnerabilidad. Me gustaría defender también el papel de las políticas públicas en nuestra sociedad. Y esto lo hago por el ámbito en el que yo me muevo y por el ámbito en el que yo trabajo. Si estuviera aquí pues, Amelia Valcárcel, defendería el papel de la teoría feminista como motor de cambio, ¿no? Probablemente. A mí me gustaría defender que las políticas públicas importan, que es importante aprender a leer las políticas públicas que se aprueban, aprender a criticarlas, precisamente porque están condicionando nuestra vida cotidiana y están repartiendo espacios de poder, espacios de vulnerabilidad, espacios de no privilegio, que es un poco las ideas que me gustaría desarrollar en esta ponencia. Vuelvo a insistir en que por favor escribidme, hacedme ver que estáis ahí, porque si no me siento aquí un poco en formato monólogo, intervenid todas las veces que queráis. He puesto esta diapositiva por si había alguien que no estuviera familiarizado, me alegro que estéis ahí, por si había alguien que no estuviera familiarizado con la historia, con el devenir de la historia de España, y aquí es donde empiezo a engarzar con la presentación de María. Sabéis que en 1936 sucede el golpe militar que da inicio a la guerra civil y posteriormente a la dictadura, que vamos a poner que dura hasta 1976, en la medida en que en 1976 se aprueba la ley para la reforma política, que ahora vamos a ver que es el punto de comienzo de un periodo diferente en la historia de España. Vamos a mantener que desde 1976 hasta 1982 hay un periodo de transición a la democracia, ¿vale? Pongo 1982 como fin de ese periodo porque el Partido Socialista gana por primera vez las elecciones. Efectivamente. En el año 1982, como os digo, gana el Partido Socialista las elecciones generales. Muchos autores consideran que este es
un poco el inicio de la democracia propiamente dicha, y en lo que me voy a centrar particularmente es en ese periodo 2004-2008 que se dio en llamar la legislatura social. Es la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, es la legislatura donde se aprueba la ley contra la violencia de género del año 2004, y quiero sumergir un poquito más en esos 4 años, porque suceden cosas realmente transformadoras en el ámbito de las políticas de igualdad de género. Bien, vamos a ver si puedo cambiar. Vamos a dar una mirada a algo que comentó María de manera muy exhaustiva y de manera muy brillante, que es el papel de las mujeres en la época franquista en contraposición a lo que había sucedido en la Segunda República y el influjo de la Constitución del 31. 1936, el golpe militar, inicio de la dictadura del general Franco, y cambia el papel atribuido a las mujeres en la sociedad. Me gusta mucho esa expresión de Celia Amorós: las mujeres pierden un proyecto de vida propio porque empiezan a ser mujeres con un proyecto de vida tutelado por el varón de referencia, ya sea el marido o el padre, y comienza a hablar Celia Amorós de las mujeres intercambiables. Da igual que la mujer fuera yo que fuera otra. Las mujeres son intercambiables, las mujeres son piezas homogéneas, idénticas, da igual una que otra, porque una u otra van a tener el mismo proyecto vital, el ángel del hogar. El papel de la mujer es la maternidad, la reproducción, la encarnación de los valores del régimen. Celia Amorós y Amelia Valcárcel han trabajado mucho cómo las mujeres siempre soportan los símbolos de identidad de los países. Por ejemplo, se ve también muy bien con el tema del velo. ¿Quién lleva el velo? El velo lo lleva la mujer, porque la mujer se convierte en icono de los valores más altos que ese régimen quiere defender. Lo mismo sucede con ese ángel del hogar del franquismo. Por supuesto, por debajo de ese discurso de que la mujer encarna los valores más altos que encarna ese país, hay, por supuesto, estructuras de discriminación, de sumisión, en fin, eso por supuesto. El caso es que esta expresión de Celia Amorós me parece muy significativa. Las mujeres son intercambiables, no hay proyectos propios de vida, ¿no? Son proyectos comunes, son proyectos tutelados por el varón de referencia. Ahora bien, sí que me gustaría subrayar también cómo dentro de esas estructuras tan opresivas siempre se pueden generar y siempre se generan espacios de disidencia, espacios de subversión. No importa cuánto de cerrado sea una estructura, no importa cuánto de cerrado sea un régimen político, unas normas sociales, porque siempre va a haber fisuras, siempre va a haber grietas para la disidencia. Y particularmente para la disidencia en términos de género. Por supuesto, esa disidencia va a tener la otra cara de la moneda, que es la penalización, la persecución, pero eso no quita que esa disidencia pueda existir. Y en este sentido me gustaría recomendaros una publicación de Raquel Osborne, que probablemente ya conozcáis, que se titula Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad, 1930-1980. Os voy a pasar junto con esta presentación otro documento donde se va a recoger toda esta literatura que yo voy a ir citando. Y me interesa esta publicación de Raquel Osborne, donde Raquel Osborne es la editora, porque se recogen un conjunto de capítulos donde se habla precisamente de espacios de disidencia dentro del franquismo, de sexualidades disidentes, de mujeres que empiezan a desarrollar normas de género que cuestionan ese ángel del hogar, donde se empieza a hablar de identidades alternativas, ¿de acuerdo? En ese sentido también me gustaría recomendaros el libro de Lucas Platero, Intersecciones, que también es un libro donde se recogen distintos capítulos, uno de los cuales tiene un título muy esclarecedor, se titula Bichos raros, los coros y danzas de la sección femenina en Guinea Ecuatorial.
La autora lo que explora es cómo estas mujeres que pertenecían a los coros y danzas de la sección femenina iban a Guinea a bailar, y en esos viajes y en esos bailes había muchísimas pautas de una identidad que desde luego no tenía nada que ver con ese ángel del hogar. Desde luego es un libro recomendadísimo 100%. Y también me gustaría llamaros la atención sobre una autora que va a publicar dentro de muy poquito su tesis y que yo espero que se convierta también en un libro, donde trabaja también el papel de las mujeres en el franquismo. Ella es María Rosón y tiene también un capítulo en el libro de Raquel Osborne de Las mujeres bajo sospecha. ¿Era la pauta general? No era la pauta general, evidentemente no lo era, pero sí que me parece que también hay que mirar a los márgenes, también hay que mirar a la disidencia, también hay que mirar a lo que queda fuera de lo que es dominante. Y no podemos negar que estas pautas de comportamiento, estas identidades alternativas, estos espacios de sexualidades no heterosexuales, etcétera, etcétera, evidentemente también tenemos que llegar a ellos. Bien, dicho esto, vamos a la transición, dando un salto bastante considerable. Y, como os decía, tenemos un año donde se aprueba la Ley para la Reforma Política, el año 76, que es la ley que de alguna manera desmantela o comienza a desmantelar la legislación anterior. En 1977 se crea el Partido Feminista de la mano de Lidia Falcón, que sería legalizado bastante tiempo después. Y en 1977 tienen lugar las elecciones generales y comienza lo que se denomina la legislatura constituyente, que en último término da lugar a la Constitución vigente, la Constitución de 1978, que está vigente actualmente. ¿Qué sucede en esa legislatura constituyente? Pues evidentemente suceden muchas cosas. Las mujeres tienen un papel protagonista también, pero un papel oculto. Sabéis que una de las estrategias para vencer el androcentrismo es mirar hacia aquellos lugares, hacia aquellas actividades que realizaban las mujeres, y es lo que ha hecho Oliva Costa en este documental, Las Constituyentes, donde se ha fijado en el papel de estas mujeres que tienen también un papel inmenso y poco reconocido en la legislatura constituyente en España. Ese vínculo que veis ahí de YouTube lo que recoge es el corto, porque todo este proyecto se inicia con un corto en 2008 y ese corto tuvo tal éxito que se convirtió en una película, en un largometraje, y justamente ahora se acaba de sacar, acaba de ver la luz, una edición especial de libro más DVD que me parece una joya, me parece que es algo que es digno de ver, y además es muy emocionante recuperar el testimonio de estas mujeres y recuperar la experiencia de estas mujeres. Por tanto, os animo muchísimo a ver el corto en YouTube, y si tenéis la oportunidad de ver la película, pues por supuesto también. Me gustaría ir para atrás un momentito, no sé si podré. Ahora, perfecto. Bien. Comienza pues esa legislatura constituyente y surge un dilema que va a marcar profundamente el carácter del movimiento feminista en España, y es el dilema que probablemente conozcáis de la doble militancia. Fijaos que pasamos de un momento de feminismo en la clandestinidad a un momento en el que se empiezan a legalizar los partidos políticos, y en el seno del movimiento feminista, desde donde vamos a articular nuestras demandas. Una parte del movimiento feminista va a defender que las demandas hay que hacerlas desde el activismo, porque han sido las instituciones públicas las que han reforzado las pautas de desigualdad hacia las mujeres. La opresión provenía del Estado, por lo tanto defienden que es el activismo, que son los grupos desde abajo, digamos, los que tienen que tomar el liderazgo
de esta reivindicación feminista, y hay otro sector del movimiento feminista que dice no. ¿Dónde está el poder? El poder está en las instituciones públicas, el poder está en el Estado, el poder está en los partidos. Hay que colonizar el Estado, hay que colonizar los partidos políticos y hay que actuar desde ahí. Y eso es lo que se empieza a llamar femocracia, que es un término poco extendido en España y más extendido en los países anglosajones. Aquí nos sigue resultando quizá bastante raro, pero lo que me interesa resaltar aquí es que tenemos esta doble visión, esta doble perspectiva que va a determinar que nuestro movimiento feminista, en comparación, por ejemplo, al estadounidense o al británico, sea un movimiento feminista mucho menos poroso. El triángulo que os mostraba al principio, mientras que en otros países, en otros contextos, en otras sociedades es quizás más poroso. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos más vínculos entre academia y el feminismo de calle, por decirlo de alguna manera. Este momento de los debates en torno a la doble militancia va a marcar un activismo poco relacionado con las instituciones por la igualdad de género y un feminismo dividido. Esto fue un debate intenso y un debate en fin, tenso, un debate tenso, porque veníamos de un Estado represor, de una dictadura, y muchos sectores del movimiento feminista no toleraban que la lucha feminista se articulara desde el Estado. Bien. En todo caso, como bien sabéis, hay una parte del movimiento feminista que sigue siendo el activismo con las diferentes plataformas con las que contamos en España, y tenemos también una femocracia que va a tener un punto de consolidación, que será el año 1983, con la creación del Instituto de la Mujer por parte de, sobre todo con el impulso de Carlota Bustelo, que es una de las protagonistas de esa película, de las Constituyentes, y colonizar, ¿verdad? Qué interesante es ese término, colonizar las instituciones, pero también qué polémico fue en ese momento. Y ahora lo que voy a hacer es, siguiendo esa estela, ese hilo cronológico que fue trazando María, querría a grandes brochazos ver cómo se va desmantelando la regulación que sancionaba la desigualdad de género a una legislación que se va europeizando, ¿vale? Hay un libro, si os interesa este tema, que se llama precisamente La europeización de las políticas de igualdad en España. Os lo puedo pasar también en las referencias. Y comenzamos en el 78, se aprueba la Constitución española, se legaliza la venta y publicidad de métodos anticonceptivos, se despenaliza el adulterio para la mujer, ¿vale? Que era sobre la cual estaba penado realmente. En el año 1981 se establece la igualdad jurídica entre el marido y la mujer, la patria potestad compartida y el igual estatus de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio. Esto es fundamental porque ha sido una losa, ha sido un estigma el que ha recaído sobre los hijos nacidos fuera del matrimonio. Si sois aficionadas a la poesía o a la literatura en general, María sí que sí, y conocéis la obra de Rosalía de Castro, veréis que, aunque por supuesto estamos hablando de un siglo atrás, ¿no? desde este momento, veis cómo en la obra ella refleja una y otra vez lo que supuso ser hija de un sacerdote en este caso, pero en todo caso una hija, digamos, fuera del canon del matrimonio religioso, etc. Esta fue una reforma fundamental, el igual estatus de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio. Y se regula por primera vez el divorcio en España. Me ha llamado mucho la atención que a raíz de la muerte del presidente Suárez se haya dicho en numerosos medios de comunicación que fue Suárez quien impulsó la regulación del divorcio por primera vez en España. Bien, fue ese gobierno, pero desde luego el papel de las mujeres que defendieron el divorcio en España también hay que visibilizarlo, porque desde luego fueron ellas las que trabajaron
de manera ardua para que esa regulación se pudiera aprobar también. En el año 1983, como os decía, en materia de instituciones por la igualdad de género es fundamental la creación del Instituto de la Mujer y es también fundamental la regulación del embarazo bajo 3 supuestos. Fijaos que pongo el año 1983 porque esa reforma se aprueba en el año 83, pero empieza a entrar en vigor en el año 85. Ese periodo de 2 años viene justificado porque en el año 83 el Partido Popular, en aquel entonces Alianza Popular, interpone un recurso de inconstitucionalidad que deja esa regulación en suspenso. Yo creo que en este ámbito no hace falta decirlo porque creo que sois personas todas muy formadas en este tema, pero bueno, lo digo por si acaso para que quede constancia de ello, cómo tenemos que luchar y cómo tenemos que subrayar que no se legaliza el embarazo, la interrupción del embarazo. Lo que se regula es su interrupción bajo 3 supuestos, es decir, el aborto en España nunca ha sido legal, ha estado permitido bajo algunas circunstancias y esto yo creo que es necesario subrayarlo. Fuera de esas circunstancias era un acto penado por la ley, por tanto no era un suceso bajo la legalidad. Se regula bajo esos 3 supuestos, lo que no quiere decir que estuviera legalizado. Bien, en el año 1988 se aprueba por primera vez un plan para la igualdad de oportunidades y es lo que se suele denominar la primera generación de los planes de igualdad de oportunidades. En el año 1983 se crea la primera comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, luego vamos a volver sobre este tema de la violencia contra las mujeres. En el año 1988 se empieza a regular el acoso sexual en España. En el año 1989, en esa ley que tenéis ahí, la ley 3/1989, se amplía a 16 semanas el permiso de maternidad y se empiezan a favorecer medidas para la igualdad de trato en el trabajo. Esto es a lo que aludía al principio. En el año 1995 se empiezan a regular los delitos violentos, los delitos relacionados con las agresiones y abusos sexuales y por primera vez en España nuestra normativa recoge que esos delitos son delitos contra la libertad sexual de las mujeres y no contra la honestidad femenina. Fijaos si importan los discursos y fijaos si los discursos construyen realidad. Evidentemente es muy distinto hablar de un delito, de una agresión sexual que ha lastimado la honestidad de la mujer o de las mujeres que de un delito que atenta contra la libertad sexual de las mujeres. Esas son palabras, esos son discursos que sin embargo tienen una potencia en la realidad, construyen realidad de una determinada manera, construyen la experiencia de una determinada manera y, como os decía antes, condiciona nuestra vida. No es lo mismo ser víctima de un delito contra la libertad sexual que ser una mujer que ha perdido su honestidad, ¿no? Quiero decir, la experiencia, la manera en que la identidad queda condicionada por uno u otro concepto es completamente distinta. Tenemos el plan de acción contra la violencia doméstica. Fijaos, violencia doméstica, otro concepto importante en el tema que nos ocupa, del año 1998. Segundo plan contra la violencia doméstica, 2001-2004. 2002 tenemos la primera comisión especial sobre prostitución, de la que luego hablaremos un poquito también. Y en el año 2003 se aprueba esta ley, que como veis es una ley cajón desastre, donde se habla de seguridad ciudadana, de violencia doméstica y de integración social de los extranjeros. Bien, pues una ley heterogénea donde las haya y donde se sigue reforzando el concepto de violencia doméstica. Y también en esta etapa final del último gobierno Aznar se aprueba la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica. Y entro aquí en la legislatura social. ¿Por qué?
Primero, porque es una legislatura, son 4 años, donde se aprueban leyes que transforman el entendimiento de la igualdad de género en España. Y segundo, porque quiero contextualizar la ley contra la violencia de género, que es en lo que me voy a detener después. Año 2001. En el año 2001 el Partido Socialista lleva al Congreso de los Diputados una proposición de ley integral contra la violencia de género. Es la primera vez que se lleva una propuesta de ley que contiene la expresión violencia de género. Y esta definición de violencia de género va a agrupar dos manifestaciones: los malos tratos a las mujeres y las agresiones sexuales. Y me gustaría que recordarais esto, porque luego vamos a trabajar un poquito el tema de la definición de violencia en nuestra ley integral. Esta proposición de ley incorpora el concepto de violencia de género, incorpora la idea de que esa violencia de género está arraigada en pautas de desigualdad, y esto no es por casualidad, esto es porque hay una fuerza de las mujeres feministas dentro del Partido Socialista y hay unas alianzas con el activismo feminista, con el feminismo de calle. Esta proposición es rechazada porque, como sabéis, el Partido Popular tiene en ese momento la mayoría absoluta y tendríamos que esperar al año 2004 para que se aprobara la ley integral contra la violencia de género. ¿Por qué es importante esta ley? Y luego vamos a descender un poquito más en ella. Esta ley es importante porque introduce el concepto de violencia de género, con luces y con sombras, como vamos a ver, pero lo introduce y modifica el entendimiento de la violencia contra las mujeres en España. Y también es interesante en un nivel institucional. Fijaos, en el Parlamento, cuando se defendió esta ley, no la defendió el ministro Caldera, que era el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, sino que la defendió el presidente del Gobierno. Esto tiene una importancia capital a nivel simbólico. ¿Por qué? Porque es la máxima instancia gubernamental la que se echa sobre las espaldas la defensa parlamentaria de esta ley. Y esto es un símbolo, pero es que los símbolos importan. Al igual que los discursos no son palabras mojadas y los discursos importan, los símbolos importan. Yo recuerdo que tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación este hecho, la invisibilización del ministro Caldera y el papel predominante del presidente del Gobierno en ese debate. El presidente del Gobierno defendió la ley en ese debate y la ley fue finalmente apoyada por todos los grupos parlamentarios. Luego vamos a volver a la ley, pero quiero seguir rastreando el contexto, la marea, ¿no?, que impulsa esta ley. En el año 2005 se modifica el concepto de matrimonio en España a través de una reforma del Código Civil. Ese concepto de matrimonio comienza a integrar los matrimonios entre parejas del mismo sexo, incluida la adopción. También en el año 2005 se modifica la regulación del divorcio, y una ley importante y poco conocida del año 2005 es la que se refiere a mutilación genital femenina. Tenemos una ley en España que persigue extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina, pero fijaos qué interesante que esa manifestación de la violencia de género, la mutilación genital femenina, no es definida en la ley como una manifestación de desigualdad de género, sino como una violación de los derechos humanos. Y esto es interesante, ¿no?, porque se eligen unas maneras de definir las manifestaciones de violencia y no otras. Como paréntesis, dejadme contaros la anécdota de que la violencia contra las mujeres se empieza a regular en la Unión Europea cuando se empieza a definir como un problema de salud pública. Cuando el feminismo institucional en la Unión Europea decía que la violencia contra las mujeres era importante regularla porque era una manifestación de la violencia de género, nadie oía ese discurso. Era un discurso que o no se oía o se rechazaba. Estratégicamente se empezó a definir la violencia de género de otra manera. Se dijo, no, es que la violencia de género es un problema de salud pública, de la salud de las mujeres física y psíquica y de la salud también de las personas que están a su cargo. Y entonces, al escuchar un discurso
al que estaban más acostumbrados, el discurso de la salud pública, se empezó a tolerar la regulación contra la violencia contra las mujeres. Por eso os digo que importa cómo definamos las cosas y me parece significativo que la mutilación genital femenina no se definiera como una manifestación de la violencia de género, sino como una violación de los derechos humanos. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si decimos que es una violación de los derechos humanos, ¿damos un argumento de más peso que si decimos que es una manifestación de violencia de género? Pues ahí queda la pregunta. ¿Tiene más fuerza el discurso de los derechos humanos que el discurso de la desigualdad de género? Bueno, pues lo podríamos discutir. En el año 2006 hay un paquete normativo importante también contra el de la violencia de género, probablemente sí, pero también en ámbitos feministas, ¿no? Quizá en ámbitos más plurales tenga más fuerza el de los derechos humanos. No lo sé, porque las cosas también han cambiado mucho, ¿no? Y hay muchísima más sensibilidad también contra estos temas. Bien, en el año 2006 se aprueba el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención a la Violencia de Género, que es el plan que desarrolla la Ley de 2004. Por tanto, la Ley de 2004 y este plan son textos completamente unidos. Y el año 2006, la ley que regula todo el tema de la dependencia es una ley por la que yo siento predilección. Y que me parece una mina para analizar esta ley desde la perspectiva de género y desde el impacto de género. A mí me parece una ley extraordinariamente importante. No me voy a detener mucho en ella porque bueno, nos llevaría a 2, 3, 4 seminarios solamente sobre esta ley. Pero sí que quiero decir 3 ideas. La primera es que el tema de los cuidados va a ser el tema del siglo XXI en las sociedades occidentales porque estamos abocados a sociedades cada vez más envejecidas, sociedades transformadas en la medida en que las mujeres están más presentes en el ámbito laboral, en el ámbito público. Por tanto, el tema de los cuidados es un tema de primer orden. El tema de la dependencia tiene un enorme impacto de género. La mala puesta en práctica de esta ley tiene un enorme impacto de género porque no tenemos servicios públicos de cuidado. Las mujeres que cuidan y a las que se les prometió un salario y un alta en la seguridad social no tienen nada de eso. Hay una mala puesta en práctica de esta ley porque las personas dependientes están muriendo sin recibir su prestación o su ayuda y para mí el dilema es muy sencillo. ¿Qué modelo de cuidados queremos? ¿Queremos un modelo de cuidados familista o queremos un modelo de cuidados donde se implique el Estado y donde haya servicios públicos de cuidado? Para mí esa es la pregunta clave. Y evidentemente la respuesta a esta pregunta, de una manera o de otra, tiene implicaciones de género. También me gustaría decir en este sentido que hay un discurso que se oye mucho, hay un discurso dominante que es que hay muchas mujeres que eligen cuidar y que incluso hay muchas mujeres que eligen dejar sus trabajos para cuidar. A mí es un discurso que me parece muy peligroso porque se puede elegir cuando hay alternativas. Si no hay servicios públicos de cuidado, no se puede elegir, sino que te ves abocada a cuidar. No eliges cuidar, eliges no abandonar a tu persona dependiente, que son cosas distintas. Por tanto, para mí la clave es esa. ¿Qué modelo de cuidados queremos? Un modelo de cuidados que siga reproduciendo el modelo familiar de cuidados o un modelo de servicios públicos de cuidado donde sean los poderes públicos los que tomen la iniciativa y los que garanticen el cuidado como un derecho de ciudadanía. Me parece un tema capital y me parece una ley de inmensa importancia y con un impacto de género de primer orden. Bueno, más cuestiones. 2007. Se va terminando esta primera legislatura que termina en el año
2008 se aprueba la ley de igualdad para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, de la que hablaremos también. La ley 3/2007, que también es importante porque es una ley que se fija en el tema de la transexualidad, ¿vale? Es una ley que permite a las personas transexuales cambiar su nombre en el documento nacional de identidad sin necesidad de recurrir a la cirugía, sin necesidad de cambiar su cuerpo. Y esto me parece extraordinariamente interesante desde un punto de vista teórico y también desde un punto de vista empírico. Hay un artículo de Lucas Platero, que si queréis os puedo pasar también en los materiales, donde viene a decir que el tema de la transexualidad no consiste en estar atrapado en el cuerpo equivocado. El tema de la transexualidad consiste en que las normas son restrictivas. Y me parece que esta regulación ilustra muy bien esa afirmación. Cuando estamos diciendo que lo que hay que cambiar es el nombre, porque ese nombre no se adapta a la identidad sin necesidad de cambiar el cuerpo, estamos metiéndonos en cuestiones profundas de teoría feminista. Por ejemplo, cómo tenemos un binomio sexo-género que es sustituido en el feminismo contemporáneo por ese flujo sexo-género-cuerpo. Y de nuevo, cómo los cuerpos importan y cómo la identidad y el cuerpo están íntimamente ligadas, pero no solo. Por tanto, vuelvo a repetir, lo que hace esta ley es permitir el cambio de nombre sin necesidad de cirugía. Entra en el debate normativo el tema del cuerpo. Otra ley muy diferente es la que el llamado cheque bebé, la que atribuye 2.500 euros por cada hijo, una prestación que duró muy poco tiempo porque enseguida va a estallar la crisis económica y el discurso de la crisis económica en esta segunda legislatura del Partido Socialista. Y sin embargo, pese a que esta segunda legislatura, está atravesada por la crisis y el discurso de la crisis, no se pueden omitir textos importantísimos en materia de igualdad de género. En el año 2008 se aprueba el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, es decir, todo el plan que regula y contempla prostitución, explotación sexual, etcétera. Se crea el Ministerio de Igualdad por primera vez en España y se aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que desarrolla la Ley de Igualdad que se aprobó justamente un año antes. En el año 2009 se aprueba la prolongación del permiso de paternidad hasta las 4 semanas. Esto no se ha puesto en marcha, ¿de acuerdo? Porque es de esas medidas que no se pusieron en marcha porque se argumentó que la crisis económica impedía esas 4 semanas de permiso para el padre, se han quedado en 15 días. Y nuestra ley protagonista en estos días, que es la ley 2010, todavía vigente, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Y aquí me gustaría volver a transmitir y volver a insistir en la misma idea que os comentaba anteriormente. Evidentemente, no es lo mismo tener un texto normativo que nos habla de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo que tener un texto como el del anteproyecto de Gallardón, donde se habla de la protección del concebido y no nacido. No me digáis que los discursos no importan, porque las consecuencias de uno y otro discurso son completamente distintas. Y esto también nos daría para 3, 4, 5 seminarios o muchos más. Es un tema pues candente, como sabéis, se acaba de salir a la luz un primer informe del Consejo General del Poder Judicial, por supuesto me importa desde luego. Acaba de salir a la luz un informe del Consejo General del Poder Judicial muy crítico con el anteproyecto de Gallardón. En estos días parece ser que va a salir el segundo informe del Consejo General del Poder Judicial. Veremos a ver en qué sentido. Sabéis que es un proyecto de ley que está completamente parado por el tema de las elecciones europeas y porque, en fin, dentro del mismo partido de gobierno hay muchas tensiones alrededor de este tema. Y bueno,
la ley sigue vigente, es una ley importante, innovadora, porque viene a afirmar que los embarazos no deseados tienen un fuerte vínculo con la desigualdad de género, y me parece una idea de una importancia capital también, y sobre todo porque habla de salud sexual y reproductiva, que es el bien que se quiere proteger. En el otro extremo, como os decía, está el concebido no nacido, que es una categoría política completamente novedosa. En el año 2011, en el final de esta segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, se aprobó el proyecto de igualdad de trato y no discriminación. Esta ley no se llegó a aprobar por diferentes motivos. Teníamos una crisis económica que centraba todo el debate político. La ministra de Igualdad en ese momento, y lo recordaréis, estaba completamente deslegitimada, que era Leire Pajín. El propio presidente Rodríguez Zapatero estaba en un momento de desgaste profundísimo, y esta ley fue una de las muchas que no salieron a la luz. Y sin embargo esta ley es de una importancia que no podemos olvidar, porque esta ley lo que viene a recoger es que ya no podemos fijarnos únicamente en el género como una categoría aislada. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Icía Arciga, que os recomiendo, me parece una autora divertidísima y a su vez profunda en sus planteamientos, que dice que el género no es un corte limpio ni el único corte en la sociedad. Es decir, el género interactúa con el estatus de migrante, con la clase social, con la sexualidad, etcétera, etcétera, con la discapacidad, etcétera. Es decir, tenemos ese concepto que me imagino que habréis manejado, el concepto de interseccionalidad, que nos viene a decir que el género más otras variables estructurales de discriminación es lo que debemos de contemplar. No podemos contemplar el género de manera aislada. Y en ese sentido se movía el discurso de esta ley de 2011. Hablaba de igualdad de trato, hablaba de no discriminación y hablaba de la necesidad de fijarse en esa intersección de factores de desigualdad múltiple, lo que se ha llamado la interseccionalidad, la desigualdad múltiple, la desigualdad compleja, etcétera, etcétera. Este proyecto no se convirtió en ley, pero en un momento dado tendrá que convertirse en ley porque nos obliga a la Unión Europea. Es la transposición de una directiva europea que tendremos que cumplir en un determinado momento. Bueno, yo aquí cerraría como una primera parte o como una parte inicial, y además es que ha pasado ya unos cuantos minutos de la presentación. No sé si estáis conmigo, si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer hasta aquí. Si alguien quiere preguntar de viva voz, que lo diga y abrimos el micro. ¿Alguien que diga yo? Si no, continuamos. Pues un segundito porque Marta quería comentar algo. El micro está abierto, Marta. Sí, regálame 10 minutos, Martín, por favor. No me golpes, espérame. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos. Mira, yo estoy en México, en Pachuca. Estoy viendo que en esta cuestión de los avances de políticas públicas, de las leyes en favor de las mujeres, es como un claroscuro, tanto allá como acá. Mira, acá en Hidalgo, que es el único estado de la República Mexicana, que acá también el aborto está penado, pero hay ciertas atenuantes, ¿no? Aquí en Hidalgo, por ejemplo, es el único estado de la República Mexicana donde puedes abortar con motivo de exclusión social. Eso fue lo que logramos meter, ese término, exclusión social, donde puedes ahí meter cualquier cosa, ¿no?
exclusión social que es, pues pueden ser muchas cosas. Pero en el resto de la República no existe esto, por ejemplo. Comentarte que también aquí hay muchísimo eufemismo, le siguen llamando violencia doméstica, no nos permiten, por ejemplo, nombrar las campañas que hacemos como violencia de género o violencia machista, se sigue con el eufemismo de violencia doméstica o violencia familiar. Y, a esto que comentabas de esta ley del cheque bebé, acá hay todavía un programa que se llama Oportunidades. Somos 120 millones de personas en México y el programa Oportunidades, que también daba dinero y sigue dando dinero a las familias que tienen más hijos, lo que ocurrió es que se, se echaron a perder 40 años de políticas de no natales, ¿no? De evitar más nacimientos, y ahora, como antes de la Revolución Mexicana, vemos en lugares muy apartados familias con 14 hijos gracias a ese programa Oportunidades, ¿no? La gente de salud con la que hemos trabajado muy de cerca nos platicaba que a las mujeres, a las indígenas, las llevan sus maridos a que les quiten eh, el que se pone bajo la piel, esto para evitar el embarazo, y le decía, quíteselo porque voy a meter otro a Oportunidades. Le decía, no se lo vamos a quitar, pues si está en este programa de control natal. Decía, si no se lo quita a usted, se lo quito yo con el machete, ¿no? Entonces, son programas así como que de doble filo, exactamente, una ayuda de doble filo, como dice Sara. Y también esta cuestión de las comunidades a puerta medio abierta, es decir, que, que aceptan los apoyos, pero no están dispuestas a cambiar absolutamente nada en lo cultural, en usos y costumbres, ¿no? Te aceptan la ayuda, pero se cierran ante cualquier posibilidad de cambiar un poco los esquemas de lo que debe ser un hombre y de lo que debe ser una mujer, ¿no? Qué interesante. Sí, claro. Qué interesante, gracias. Pues sí, con respecto a lo que decías al principio de los claroscuros de las políticas públicas, me parece muy interesante ese comentario, porque yo llevo mucho tiempo estudiando políticas públicas, mi área de trabajo es el análisis de políticas públicas, y siempre me gusta decir a los estudiantes o cuando doy seminarios o cuando doy clases, siempre me gusta reforzar la idea de que no existen buenas y malas políticas. La política ni es buena ni es mala. Ahora bien, las políticas tienen efectos distintos. Tienen efectos que tenemos que analizar y tienen efectos que podemos juzgar que son perniciosos o que son favorables. Pero la política en sí ni es buena ni es mala. ¿Tienen claroscuros las políticas públicas? Sí. Pero yo diría, en la medida en que los efectos, de nuevo, en la medida en que los efectos en la vida cotidiana de la gente pueden medirse y pueden apreciarse, y en la medida en que las políticas públicas distribuyen desigualdad, que es lo que vamos a ver ahora cuando nos sumerjamos en la ley integral. Las políticas públicas de igualdad reproducen desigualdades entre las propias mujeres, y eso es un efecto que tenemos que saber valorar y que saber leer en una política. Y en ese sentido, por supuesto que las políticas públicas tienen claroscuros. Con respecto a las definiciones de violencia de género, pues, lo vamos a ver ahora justamente, o sea que eso lo vamos a trabajar. Y con el tema del cheque bebé es un arma de doble filo, estoy completamente de acuerdo. Y el tema del cheque bebé vuelve a situarnos en el mismo dilema del cuidado que mencionábamos anteriormente. Es decir, ¿qué hago? Yo como actor institucional, como alcalde, como alcaldesa, como presidente de un estado en México o como presidente de una comunidad autónoma en España, ¿qué hago? ¿Construyo una escuela infantil o le doy 2.500 euros a una madre trabajadora? Es decir, de nuevo el dilema es, construyo servicios públicos de cuidado y construyo una red
donde el Estado es el responsable del cuidado, ¿no? O sigo repartiendo pequeñas cuantías a las familias, que es lo mismo que sucedía con la ley de dependencia si se hubiera aplicado finalmente, para que el cuidado siga siendo responsabilidad de la familia, es decir, responsabilidad de la mujer. Es asistencialismo, claro, efectivamente, es asistencialismo. Por lo tanto, el cheque bebé, estoy completamente de acuerdo en que es un arma de doble filo. Es la renuncia a la construcción y a la generación de espacios públicos de cuidado sólidos. Porque además la escuela infantil o el centro de día para personas mayores o un centro de fisioterapia para personas con dependencia duran generaciones. 2.500 euros para una madre trabajadora que ha tenido un bebé dura 3 paquetes de pañales. Es decir, los modelos son distintos. No podemos sostener de manera automática que los modelos públicos de cuidado son menos eficientes. Es decir, yo creo que eso hay que valorarlo muy bien. Pero sí que me gustaría insistir en esa idea. Las políticas públicas en sí mismas ni son buenas ni son malas. Ahora bien, los efectos sí que son perniciosos o favorables para las personas que quedan sujetas a esas políticas. Efectivamente. Bueno, pues si os parece, nos podemos sumergir en la ley integral y en el discurso que sostiene la ley integral, que como veíamos se aprueba en 2004, tuvo un ensayo, por decirlo de alguna manera, en el año 2001, cuando el Partido Socialista lleva esa proposición de ley al Congreso de los Diputados, que es rechazada, y por tanto será en el año 2004 cuando se apruebe, 9 meses después de la subida del Partido Socialista al poder. Evidentemente es una ley con claroscuros, en diferentes planos además, pero es una ley importante y es una ley que transforma el entendimiento de la violencia contra las mujeres en España. Principalmente porque la ley consolida la categoría de violencia de género. Y esto es importante por diferentes motivos. ¿Por qué es importante sostener el concepto de violencia de género frente a otros conceptos que vamos a ver a continuación? Porque el concepto de violencia de género atrapa la idea de que la violencia contra las mujeres tiene un componente estructural. Es decir, la violencia de género sucede en la medida en que perviven relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres. Y eso lo captura el concepto de género. Además, la ley cuando argumenta, cuando desarrolla el concepto de violencia de género, va a dejar constancia de una manera explícita de que este es un problema público y no familiar. Y esto es importante con respecto a la concepción que había anteriormente de la violencia doméstica como un problema familiar. Si cogéis los planes de igualdad, las diferentes generaciones de planes de igualdad, desde que se funda el Instituto de la Mujer en el 83 hasta el año 2001 aproximadamente, ahí tenéis 4 planes de igualdad. Si leéis esos planes de igualdad, lo que se sostiene es el concepto de violencia doméstica. El concepto de violencia doméstica ancla en la idea de que la violencia contra las mujeres es un problema familiar. Para contraargumentar la ley de 2004, lo que viene a decir es que la violencia de género es un problema público y no familiar, es un problema público que requiere la actuación y la participación de los poderes públicos. Y además viene a decir, como os decía anteriormente, que es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. En este sentido, me gustaría ver con vosotras qué consecuencias tiene hablar de violencia doméstica frente a femicidio o feminicidio, que es un término mucho más frecuente en América Latina, frente a violencia de género, frente a violencia machista. Para reforzar además la idea que os comentaba anteriormente de que los discursos importan y que cada discurso, cada concepto, cada categoría política va a construir la realidad de una determinada manera. El concepto de violencia doméstica hace alusión al lugar donde se produce la violencia. La violencia doméstica responde a la pregunta del dónde. ¿Dónde se produce la violencia? En el hogar.
¿Qué quiere decir? Que hay una ocultación de estructuras de género, hay una ocultación de desigualdad de género, porque lo que está enfatizando este concepto es el lugar donde la violencia se produce. En la medida en que se están ocultando pautas de desigualdad, se está equiparando la violencia que dentro del hogar sufren mujeres, mayores, hijos, etc. Es una violencia común, es una violencia homogénea. Este concepto nos separa que dentro del hogar puede haber distintos tipos de violencia. Este concepto resalta el lugar. Este concepto responde al dónde. Y este concepto refuerza la idea de que la violencia tiene lugar en un espacio privado, en un espacio familiar, y en el espacio familiar, en el espacio privado, tradicionalmente no han entrado los poderes públicos. ¿De acuerdo? Femicidio o feminicidio. No sé si aquí estaréis de acuerdo conmigo. El concepto de femicidio es muy poco utilizado en España todavía, es más utilizado en América Latina, y el concepto de femicidio responde al quién. Es decir, responde a sobre quién se produce la violencia. La respuesta es sobre las mujeres. Si veis, es un concepto que responde a una construcción similar al concepto de parricidio, magnicidio, etc. Responde a sobre quién recae la violencia, sobre la mujer. Ahora bien, este concepto no atrapa el por qué hay una violencia específicamente ejercida sobre las mujeres. De todas maneras, justamente hoy me hacía mucha gracia, justamente hoy se publicaba un artículo en lamarea.com, que no sé si seguís esa web, pero bueno, es una web interesante. Y en esa web salía hoy una publicación por Nuria Varela, donde recogía que la 23 edición del diccionario de la RAE va a recoger por primera vez el concepto de femicidio. Y la definición que va a recoger es el de femicidio, asesinato de una mujer por razón de su sexo. Esto es bastante polémico y si leéis el artículo de Nuria Varela, que también os puedo facilitar el vínculo en los materiales, Nuria Varela lo explica muy bien. Esto es una chapuza, ¿no? Y yo creo que efectivamente la RAE tela y nosotras somos muy fans de la RAE y especialmente de su crítica, porque siempre es una mina. Evidentemente no es un asesinato de la mujer por razón de su sexo, sino por un patrón sociocultural que está repartiendo de manera desigual el poder entre hombres y mujeres. Es decir, no es una cuestión de su sexo, es un patrón sociocultural. Perfecto, gracias por el vínculo. Podéis leer el artículo con más detenimiento y ver la manera en que argumenta la RAE y la manera en que argumenta Nuria Varela. Lo que me interesa compartir con vosotras es que, al igual que el concepto violencia doméstica está poniendo el énfasis en el lugar donde se produce la violencia, el concepto de femicidio está cargando las tintas sobre quién se produce la violencia. Pero ese concepto no atrapa por qué se produce la violencia. ¿Por qué se produce la violencia? Es a lo que responde el concepto de violencia de género. El concepto de violencia de género atrapa la definición del gender en inglés, es decir, atrapa la idea de que hay una desigualdad estructural entre hombres y mujeres, que hay un reparto desigual hay un reparto desigual de poder entre hombres y mujeres. Es decir, la violencia de género nos alude al poder. ¿De acuerdo? Que yo creo que no llega a atrapar el concepto de femicidio y desde luego no lo hace en ningún caso el de violencia doméstica. Por eso fue tan innovador y tan importante que el concepto de violencia de género quedara reflejado en la Ley Integral del año 2004. Además, no solamente la Ley de 2004 recoge el concepto de violencia de género, sino que recoge la argumentación de ese concepto. La Ley de 2004 viene a decir que efectivamente hay una desigualdad de poder y que efectivamente
están actuando pautas con un poder desigual. Os voy a pedir 5 minutos, menos de 5 minutos, 2 minutos, porque me están llamando al telefonillo y es por un paquete de correos que necesito recoger, así que 1000 disculpas, pero voy a pedir 2 minutitos. Ahora mismo vengo. Hola chicas, aprovecho y os digo hola. Ya sabéis que yo no puedo estar sin hablar tanto tiempo. Estoy abriendo los micros por si queréis decir algo. No negaréis que he acertado plenamente con Silvia porque es extraordinaria. Hola, hola, Sí, hola. sí. Hola, hola María. Sara, no te preocupes si te tienes que ir. Ya sabes que el vídeo se está grabando, ¿vale? Ya sabéis que cuando elegí a Silvia estaba impaciente porque tuviese un tiempo. Silvia ha sido compañera y a la vez maestra, y encontrar a alguien que sabe tanto, alguien tan joven que sabe tanto, con ese rigor y encima con esa humildad, porque como compañera no hay otra igual, realmente fue para mí un privilegio. Así que estoy encantadísima de que haya podido hacer un hueco para compartirlo con nosotros. ¿Y vosotras qué tal? ¿Os va gustando? Mucho, ¿eh? A mí me está sirviendo muchísimo porque voy a ir al próximo, al sistema estatal para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, y estos términos como los está explicando ella me sirven muchísimo. Vas a ver, se van a poner con los pelos de punta. Me alegro. Gracias, María. De nada. Sonia, qué calladita estás. Estaba escuchando, los que hacía tiempo que no se escuchaba. Está la verdad muy interesante. La terminología jurídica a mí se me escapa muchísimo, pero lo está tratando de forma muy amena y muy didáctica, con lo cual me estoy enterando bastante bien. Y como dice Marta, la explicación que está dando ahora mismo de los términos es muy efectiva y muy fácil de comprender y de poder transmitir también en el día a día en nuestros Eso es lo más trabajos. importante, que es muy fácil transmitirla después. Silvia siempre tiene la capacidad de sintetizar el concepto en una sola palabra para que te lo puedas llevar en el bolsillo y utilizarlo cada vez que quieras. Y eso se encuentra muy pocas veces. Así que yo os aliento a que si tenéis alguna duda aprovechéis, a que si tenéis algún comentario o alguna idea que os parezca descabellada sobre el tema, algo que no se os ha ocurrido en otro momento, que aprovechéis y se lo preguntéis a ella, porque tenerla aquí es una suerte enorme. Carmen, no te oigo, pero no sé si porque no puedes. Hola, yo ya estoy por aquí. Ah, muy bien, estábamos criticándote, Silvia, Ya así veía que yo que estabais hablando, me estaba colocando aquí los cascos, ya veía yo que estabais hablando y ¿tú decía, crees bueno, bueno, que yo puedo estar aquí y que no hable sabiendo que hay un minuto? Bueno, ya fantástico. te dejo ahí, os Muy cierro el bien. micrófono, chicas. Si queréis la palabra solo hay que pedírmelo. Continúa, Silvia, gracias. Fenomenal, disculpad y muchas gracias por este ratito de espera. Lo que me interesa resaltar con esta idea es, como os venía diciendo, que los discursos importan y que como os decía anteriormente, cuando imprimimos la ley integral o la ley de dependencia o cualquier plan o cualquier paquete de medidas y tenemos ese papel encima de la mesa, no es papel mojado. Otra cosa es que haya problemas en la ejecución de una política. Otra cosa es que haya falta de recursos humanos para poner en marcha una política. Otra cosa es que haya falta de recursos materiales para poner en marcha una política. Pero la política, el discurso de esa política no es papel mojado. Es relevante porque construye realidad, construye experiencia. Es relevante que durante prácticamente toda la democracia en España el concepto que se manejara era el concepto de violencia doméstica. El concepto de violencia doméstica, como os decía, refuerza ese
suceso de la violencia como un suceso privado, como un suceso familiar. El concepto de femicidio, si viene a estar ahora regulado en la RAE, pues me imagino que tendrá más visibilidad, alude a sobre quién se construye la violencia. Y es el concepto de violencia de género el concepto que atrapa la causa de la violencia. Esa causa viene perfectamente referida en la ley de 2004 y esa causa es una causa que tiene que ver con el poder. Un poder desigual históricamente y donde las mujeres han llevado las de perder, un poder distribuido de manera desigual. Sí que es cierto que el término género, al menos en España, y yo creo que en castellano sucede en general, ha sido mal admitido. Siempre se hacía la broma de que la violencia de género, ¿qué significaba el género exactamente? Lo mismo que significa cuando en la frutería te encuentras el cartelito de no me toques el género. Bueno, pues evidentemente no. Parece que el género nunca fue bien comprendido como concepto de uso cotidiano y como concepto útil. Y claro, esto nos debe hacer reflexionar. ¿De qué nos sirve un concepto que en inglés funciona muy bien y que fue uno de los conceptos revolucionarios en la teoría feminista si en castellano no nos sirve o no atrapa o no es suficientemente descriptivo? Y por eso se ha popularizado tanto el término de violencia machista, que viene a recoger un poco lo mismo que el anterior, pero digamos que de una manera más comprensible para más gente. Esta pregunta que veis al final de la diapositiva para mí también es importante. ¿Cómo se filtra el poder en estas definiciones? Evidentemente, como os decía, la única definición que capta que existen desigualdades de poder entre hombres y mujeres es la definición de violencia de género. En la medida en que la ley de 2004 viene a decir que la violencia de género es un problema de desigualdad de poder y por tanto es un problema público, abre la puerta para que puedan intervenir los poderes públicos. O es más fácil que puedan intervenir los poderes públicos, porque se está diciendo de una manera o de otra ese gran eslogan del feminismo de que lo personal es político y que se está diciendo que lo que ocurre en el seno de la familia, en el seno del hogar, en las relaciones sentimentales, eso es objeto de regulación por parte de los poderes públicos. Lo mismo sucede, o algo similar sucede, con el concepto de ciudadanía íntima, que os comentaba al principio de la sesión. El concepto de ciudadanía íntima puede parecer una contradicción en sus términos y, sin embargo, también en su momento fue una revolución, ¿no? Porque supone hablar de ciudadanía de una manera distinta y supone que la ciudadanía entra en lo que ocurre en la vida privada de la gente. Ciudadanía íntima es cómo en un Estado se regula el divorcio o no, cómo en un Estado se regula o no los matrimonios entre el mismo sexo, cómo se regula todo el tema de la anticoncepción, cómo se regula todo el tema de la adopción, cómo se regula el cambio de sexo. Todos esos ámbitos de lo íntimo son ámbitos de ciudadanía, pero no en el plano clásico de los derechos políticos, sociales y económicos, en otro plano, en un plano de intimidad, pero en un plano donde también entran los poderes públicos. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con el término violencia de género. Es una violencia que puede estar arraigada en una relación de pareja, que es lo que regula la ley, como vamos a ver ahora, y sin embargo eso es objeto de lo público. Eso es objeto de atención de los poderes públicos. Por eso fue tan importante que la ley recogiera este término. Sin embargo, no nos quedamos aquí. Fijaos si es importante esta ley que viene a decir que la violencia de género o que mientras perviva la violencia de género en nuestra sociedad hay dos cosas que están menoscabadas. El estatus de ciudadanía y el mismo régimen democrático. Fijaos, esto es de una importancia extrema porque está vinculando la violencia de género con la calidad de nuestra democracia y está vinculando la violencia de género con la posibilidad de que las mujeres tengan una ciudadanía incompleta. Y esto a nivel discursivo y a nivel práctico es importante porque genera sensibilidad, porque genera
un discurso donde este tema se vincula con cosas importantes. En ciencia política, si esto fuera una clase de ciencia política, hay un discurso que no se cuestiona, y es el discurso de la democracia. Ahora se está empezando a cuestionar con los nuevos movimientos sociales, etcétera, pero hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, en la ciencia política y en la política, con mayúscula, hay un discurso incuestionado, que es el discurso democrático. Bien, pues ese discurso que no está cuestionado, ese discurso democrático, la calidad de esa democracia se está vinculando a si existe o no violencia de género. Esto es importantísimo y esto transforma completamente un entendimiento de la violencia que estaba anclado en la familia. Y además, como os decía, vincula la calidad de la ciudadanía de las mujeres con el hecho de que exista violencia de género. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante y es transformador. Fijaos si lo fue que en el año 2004 yo estaba trabajando en un proyecto de investigación europeo y si comparábamos en ese momento las legislaciones sobre violencia de género, veíamos que el vínculo entre violencia contra las mujeres y el entendimiento de ese problema como un problema de desigualdad de poder ocurría únicamente en la ley española de 2004 y en la legislación sueca. Es decir, estábamos aprobando una ley que era innovadora en el discurso sobre la violencia que existía en Europa y que solamente tenía un correlato en las políticas suecas. Fijaos si es importante. ¿Dónde empiezan las partes más cuestionables o las mayores inconsistencias de esta ley? Como bien sabéis, la violencia de género, evidentemente, está anclada en una relación de poder desigual y es una manifestación de esa desigualdad de poder que tiene múltiples manifestaciones. Así, por ejemplo, el acoso sexual, las agresiones y abusos sexuales, la violencia en el seno de la pareja, la mutilación genital femenina, etc. Sin embargo, la ley solamente recoge una de estas manifestaciones, que es la violencia de género en el ámbito de la pareja. Esto genera una enorme inconsistencia, como vamos a ver a continuación. ¿A qué llamamos violencia de género? Cuando hablamos de violencia de género, ¿de qué hablamos? Si veis, dice, esto además es el artículo 1, es decir, el primer artículo de la ley, os lo encontráis enseguida. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de discriminación y desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén ligadas por similares relaciones de afectividad. Comprende de violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual y amenazas, pero siempre dentro del ámbito de la pareja. Y aquí se nos cae todo el invento que habíamos trabajado con anterioridad. Esto es una enorme inconsistencia de la ley. Si por una parte se está diciendo que la violencia de género es una violencia anclada en una desigualdad de poder, ¿por qué no se contemplan todas las manifestaciones de esa violencia de género? Aquí se contempla únicamente la violencia que tiene lugar contra las mujeres por parte de la persona que es su pareja o expareja. ¿Y qué sucede con el resto de manifestaciones de la violencia de género? Que quedan fuera del ámbito de actuación de esta ley. Esto es lo que se llamó en un momento dado un efecto metonímico. ¿Qué quiere decir? Que estoy nombrando, tengo una categoría muy grande, que es la categoría de violencia de género, y esa categoría me hace mención únicamente a una manifestación de esa violencia, que es la violencia en la pareja. El acoso sexual no queda regulado en la ley de 2004, el acoso sexual queda regulado en la ley de igualdad del año 2007, la mutilación genital femenina no queda regulada en la ley de 2004, como hemos visto anteriormente hay una ley propia de 2005 sobre mutilación genital femenina, el tráfico de mujeres no se regula en la ley de 2004, hay un plan específico de tráfico de mujeres y las agresiones sexuales. ¿Qué pasa con las agresiones sexuales? Se regulan por el Código Penal Ordinario. Las agresiones sexuales constituyen un no discurso
en el plano de la violencia contra las mujeres actualmente. No existe discurso sobre las agresiones y abusos sexuales. Es un problema invisibilizado, es un no problema actualmente. Y esto es muy interesante compararlo con lo que sucedía al principio de nuestra democracia, allá por los primeros años 80, donde el discurso dominante en materia de violencia de género era precisamente este, el discurso de las agresiones y los abusos sexuales. Es decir, si en los años 80 formuláramos la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género o de violencia contra las mujeres, nos responderían de agresiones y abusos sexuales. Actualmente, si preguntáramos de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres, diríamos de la violencia contra las mujeres por parte de la pareja o expareja. Ha cambiado el discurso sobre qué consideramos de manera prioritaria violencia de género. ¿Por qué tenía tanta importancia en los años 80 el discurso relativo a las agresiones sexuales y la normativa que apareció para sancionarlas y regularlas? Porque es el momento en que las mujeres empiezan a salir a la vida pública, por decirlo de alguna manera, después de ese rol del periodo de la dictadura. Las mujeres se empiezan a incorporar al ámbito de lo público, sindicatos, partidos políticos, ámbito laboral, ámbito asociativo, y en ese ámbito público se producen agresiones sexuales y abusos sexuales. Eso emerge como un problema público en ese momento. De hecho, en los años 80 son muy frecuentes los grupos de autodefensa femenina, por ejemplo, por el mismo motivo, porque el cambio social hace visibilizar un problema nuevo, entre comillas. Sin embargo, actualmente, como os decía antes, si preguntáramos de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, desde luego de agresiones sexuales no, porque es un problema completamente invisibilizado, un problema que no tiene discurso actualmente, un no problema, en definitiva. En lo que se refiere a la ley de 2004 es muy problemático. Es muy problemático porque, por ejemplo, el acoso sexual que se regula en la Ley de Igualdad del año 2007, en la ley de 2007 es una ley de igualdad entre hombres y mujeres y se va a decir que el acoso sexual es una manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué no lo regula la ley de 2004? ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque se genera una jerarquía entre las víctimas de violencia de género. Es decir, si yo tengo una ley de 2004 que tiene todo un abanico de medidas para unas víctimas que sufren malos tratos continuados de tipo físico o psíquico, y sin embargo tengo otras víctimas invisibilizadas, por ejemplo las víctimas de abusos sexuales, a mí me parece una muestra de cómo las políticas públicas reparten visibilidad de manera desigual y cómo las políticas públicas reproducen jerarquía entre las propias mujeres, porque no todas las víctimas van a tener acceso al mismo tipo de recursos o al mismo tipo de visibilidad, o etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es una gran inconsistencia de la ley integral. Sobre todo porque, como os digo, el acoso sexual, que sí que se regula en la ley de 2007, queda definido como una forma de desigualdad de género. El tráfico de mujeres, que se regula en el plan de 2008, queda recogido como una forma de desigualdad de género y de desigualdad de poder. Entonces, en fin, supone una inconsistencia importante. La ley quiere actuar sobre relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres. Para ello, ¿sobre quién actúa? La ley es una ley integral, es decir, actúa sobre diferentes ámbitos de la sociedad, establece medidas de sensibilización y formación, medios de comunicación, ámbito educativo, ámbito sanitario, la función pública y la judicatura. En la judicatura no se ha puesto en marcha completamente la ley, como bien podemos comprobar con las sentencias que vemos cotidianamente. Pero sí que es cierto que a partir de la ley de 2004 se abren muchos espacios formativos en materia de desigualdad y en materia de violencia. Fijaos, otra inconsistencia importante. La ley dice que hay relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres y sin embargo no hay medidas de prevención de la violencia para los hombres.
vamos a ver que toda la legislación, incluso esta ley, toda la legislación en materia de violencia de género tiene a un actor invisibilizado. Y ese actor son los hombres. ¿Sobre quién actúa la ley integral de 2004? Sobre los hombres presos condenados por maltrato. Es decir, por una parte, las políticas de igualdad continúan invisibilizando el papel de los hombres como impulsores de cambio hacia relaciones más igualitarias, es decir, en nuestros discursos institucionales sobre violencia de género, los hombres no son vistos como un motor de cambio en el tema de la violencia de género, ese aspecto está invisibilizado. ¿A qué hombres se visibiliza? A los hombres presos condenados por maltrato. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que hay una ausencia de medidas de prevención dirigidas a los varones. Y no solo hay una ausencia de medidas preventivas, sino que también, como os digo, hay una invisibilización de un actor más que relevante en el tema de la desigualdad y de la violencia, que son los hombres. Es muy curioso que si analizáis los primeros planes contra la violencia doméstica, incluso los primeros planes de igualdad, y cogéis ese plan en formato digital, cogéis un buscador y ponéis en el buscador la palabra hombre o la palabra varón, no aparece. No aparece. Es un aspecto invisibilizado en todas las políticas de igualdad y lo sigue siendo. Los hombres no aparecen como motor de cambio, no hay medidas preventivas dirigidas a los varones, si acaso hay medidas dirigidas hacia los hombres presos, es decir, la última fase de todo el proceso de la violencia, ¿no? ¿Sobre quién actúa la ley? Sobre los hombres condenados por maltrato, sobre la sociedad en su conjunto y sobre las mujeres víctimas. Hay otra pregunta que, y esto sobre las mujeres víctimas lo vamos a retomar a continuación. Hay una pregunta que también me interesa y que me gustaría que os llevarais, ¿no? Si tuviera que elegir una idea que os llevarais de esta sesión, me gustaría que fuera esta. ¿Quién tiene que actuar en una situación de violencia de género? ¿Quién tiene la responsabilidad de actuar? Y nos encontramos con esto. Estas dos imágenes son dos imágenes de campañas. La primera de ellas es de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Quiere decir que esta campaña nace en el contexto de la legislatura social, allá por el año 2005. Y la segunda es una campaña del Consejo de Europa. ¿A quién visibilizan estas campañas? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de cambiar? Sobre las mujeres. Las mujeres llevan sobre sus espaldas el poner fin a la violencia que padecen. Dicho en otros términos, las mujeres tienen que salir de la situación que padecen a través de la denuncia. Y esto es muy problemático, como vamos a ver a continuación. Estas campañas son discursos, en la medida en que promueven una práctica determinada, en este caso la práctica de la denuncia. Estos son discursos y esto se adhiere al imaginario colectivo. ¿Quién debe hacer algo cuando sufre violencia? La mujer. De hecho, está esta pregunta tan asentada en la mente de todo el mundo de ¿por qué aguanta la violencia? Bueno, quizá la pregunta tendría que ser ¿por qué sufre violencia? No ¿por qué aguanta la violencia? ¿No? Por otro lado, en los medios de comunicación siempre nos encontramos esta frase de han muerto 27 mujeres asesinadas víctimas de violencia de género. Yo os animo a que cambiemos los términos. 27 hombres han asesinado a mujeres. ¿Por qué se visibiliza la figura de la mujer como asesinada y no se visibiliza al hombre que ha asesinado a esas mujeres, ¿no? Vuelvo a insistir, el discurso importa y esas cosas hay que decirlas, es verdad. Esto hay que decirlo porque cambia el tipo de realidad que construimos. Sin embargo, si vemos estas campañas que no son excepciones, estas campañas son las campañas habituales que nos encontramos
por parte de las instituciones públicas, lo que vemos es una apelación a que las mujeres tienen que hacer algo. Es decir, la víctima que sufre el problema es la que tiene que poner fin a ese problema. Y esto es muy problemático, como vamos a ver a continuación. Yo creo que el discurso en materia de violencia de género que invisibiliza la responsabilidad del hombre es un discurso perverso y es un discurso que hay que combatir. Ahora bien, estas son las campañas dominantes. Si veis, la campaña del Consejo de Europa es especialmente sangrante, por decirlo de alguna manera, porque ni siquiera el rostro de la mujer está claro, ¿no? Es un papel arrugado. Y sin embargo, a esa mujer arrugada le dice todo empieza con gritos y no debe de terminar en un gran silencio, ¿no? La responsabilidad está sobre las espaldas de la mujer. Ahora bien, dicho esto, es cierto que durante la vigencia del Ministerio de Igualdad, y probablemente no sea casualidad que fuera el Ministerio de Igualdad el que impulsara este tipo de campañas, por primera vez se da un papel protagonista a que sean los hombres los que alcen la voz y digan no al maltrato. La primera campaña que veis, si empezamos por la izquierda, la protagoniza un actor muy conocido en España, Javier Cámara, y fue una campaña que protagonizaron diferentes hombres populares, ¿no?, en España. La segunda campaña, la campaña de la tarjeta roja al maltratador, fue una campaña que la verdad es que adquirió muchísima popularidad. Esta campaña sí que fue una campaña que se puede considerar que tuvo visibilidad y que tuvo un impacto, y donde también muchos hombres muy conocidos sacaban tarjeta roja al maltratador. Y el tercer ejemplo, la imagen central, bueno, pues también hace un poco alusión a la misma idea. Estas campañas son las excepciones. Desde luego, el discurso institucional, también el discurso a través de las campañas, desde luego no ha sido este. Y desde luego estas han sido las excepciones. Qué casualidad, entre comillas, que este tipo de campañas nacieran cuando teníamos vigente nuestro Ministerio de Igualdad. Volviendo a lo anterior, entramos en el tema de la denuncia. En términos generales, cuando hablamos de violencia de género, hay un discurso que no se cuestiona, y es el discurso de que las mujeres tienen que denunciar. Sin embargo, no nos encontramos en la misma medida medidas tendentes hacia el empoderamiento de las mujeres. Es decir, fijaos qué problemático es esto. Vuelvo a insistir, pedimos a la víctima que sea quien ponga fin a la situación que padece. Y también me gustaría insistir en la idea de que no es una cuestión de que la denuncia sea un mal instrumento de políticas públicas. No creo que la denuncia sea un mal instrumento de políticas públicas. Lo que sí creo es que no cuestionar el discurso de la denuncia genera vulnerabilidad en las mujeres. Por eso insistía al principio que las políticas públicas importan también porque las políticas públicas reparten vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si la mujer no denuncia? Es una mujer que queda completamente desprotegida. ¿Todas las mujeres se encuentran en la misma situación de partida para denunciar? No. No es lo mismo ser una mujer que tiene una red de apoyos, una mujer con un nivel educativo elevado, una mujer que habla castellano, que una inmigrante ilegal que a lo mejor no domina el idioma, tiene desconfianza hacia los cuerpos de seguridad, no tiene una red de apoyos en su comunidad. Las situaciones de partida son distintas. Lo que me interesa debatir con vosotras es que este no cuestionamiento del discurso de la violencia genera vulnerabilidad en las mujeres. Es decir, cuando tenemos una política de violencia de género que se supone que tiene que promover la igualdad de género y sin embargo lo que está esparciendo es desigualdad y vulnerabilidad, no está cumpliendo su objetivo, no está fortaleciendo la igualdad de género.
Como digo en la diapositiva, se sitúa en la víctima la responsabilidad de poner fin a la situación que padece. Se da por hecho que todas las mujeres se encuentran en condiciones de denunciar cuando realmente no es así. ¿Qué sucede con mujeres que desconocen el idioma, que carecen de apoyos o que son inmigrantes irregulares? Esto también es muy importante porque cuando se aprobó la ley surgió el siguiente dilema. Si una mujer es inmigrante irregular, es víctima de violencia y pone una denuncia y el juez falla en su contra, esa mujer es expulsada del país porque es inmigrante irregular. Evidentemente, ¿qué inmigrante irregular va a denunciar en esas condiciones? ¿Qué nos quiere decir esto? Primero, que puede haber una colisión entre las políticas de extranjería y las políticas de igualdad. Y esto es muy grave, porque tenemos dos áreas de política que están emitiendo discursos contradictorios. Una mujer inmigrante irregular víctima de violencia, las políticas de igualdad le están diciendo denuncia, las políticas de extranjería le están diciendo puede ser expulsada. Eso es una colisión entre áreas de política. Efectivamente, efectivamente. Y sucede también aquí en España y fue un dilema importante. ¿Qué quiere decir? Que esa estrategia, que ese instrumento de políticas públicas de la denuncia no sirve en la misma medida para todas las mujeres. Y aquí volvemos a recuperar ese concepto de la interseccionalidad. ¿A qué víctimas se está privilegiando? Pues a una víctima de violencia de género que habla castellano, que tiene una red de apoyos, que es española y que si decide denunciar puede tener, digamos, una red, ¿no?, para no caer. Eso supone privilegiar a unas víctimas sobre otras. No todas las víctimas se encuentran en el mismo punto de partida en lo que a violencia se refiere. Otra cuestión que suscitó mucha polémica y que suscita mucha polémica en general y que no quería dejar pasar tampoco es el tema de las acciones positivas en la ley integral. A mí el tema de las acciones positivas me encanta, porque la gente se pone muy nerviosa y en fin, se generan debates muy encendidos y a mí es un tema que me apasiona, particularmente el tema de las cuotas. Bien, la ley de 2004 no contempla las cuotas, como es lógico, pero sí que contempla una acción positiva, que es que cuando es la mujer la que recibe la violencia de género y esa violencia de género es perpetrada por un hombre, la pena para el hombre es mayor que si fuera al contrario. Y muchas personas decían, bueno, esto es una discriminación hacia los hombres, ¿no? Al igual que las cuotas, existe este discurso de que es una discriminación hacia los hombres. Bien, origen y sentido de las acciones positivas. Bueno, yo creo que sabéis, todas las que estáis aquí, que las acciones positivas son instrumentos de políticas públicas que tienen un ánimo compensatorio de una desigualdad, en este caso de una desigualdad de género. Las acciones positivas, también me gustaría reforzar la idea de que son bastante aceptadas en general. Son poco aceptadas cuando se refieren al ámbito de la igualdad de género. Y a mis estudiantes yo siempre les pongo el mismo ejemplo. En una ciudad como Madrid tenemos un sistema de transporte público donde las personas mayores de 65 años pagan muchísimo menos por un abono mensual que les permite usar ese transporte público que una persona menor de 65 años. Y todo el mundo dice, muy bien, me parece muy bien, porque las personas mayores de 65 años tienen menos poder adquisitivo, entonces como su abono es más barato, eso les permite comprarlo, recorrerse la ciudad, en la medida en que hacen ejercicio mejora su salud, se fomentan sus relaciones sociales, etc. Nadie pone en cuestión que el abono de las personas mayores tenga que ser más caro. Y eso es una acción positiva, es una acción compensatoria. Se compensa con un abono más barato que las personas de la tercera edad tengan unos ingresos inferiores y además se quiere impulsar su salud, ¿vale? En la medida en que los mayores tienen tiempo de ocio, tienen redes sociales, su salud es mejor.
y si te puedes mover por la ciudad para conseguir ese objetivo, pues tanto mejor. Esto nadie lo cuestiona. Ahora bien, cuando hay una acción compensatoria en materia de igualdad de género es cuando la clase, el aula, la conversación se altera y las palabras suben de tono. Lo que, sí, ¿verdad que sí? Lo que quieren las acciones positivas es vencer una falacia. Y es la falacia de que hay una mano invisible que reparte los recursos de manera igualitaria y que reparte los recursos según el mérito y la capacidad de las personas. Esto sabemos que no es cierto. Es decir, no existe una mano invisible que le dé a cada quien lo que se merece. ¿Por qué? Porque hay estructuras de desigualdad en nuestras sociedades, basadas en el género, en la edad, en el estatus de migrante, en la clase social, en la discapacidad, etc. En la medida en que hay estructuras que están reforzando la desigualdad, no hay ninguna mano invisible que le dé a cada quien lo que se merece, que es el discurso liberal. Cuando en la ley de 2004 se agrava la pena para el maltratador cuando es hombre, lo que se está intentando compensar es una situación de desigualdad de partida. Lo que se está intentando compensar es que las mujeres son las víctimas habituales de un tipo de violencia que arraiga en una desigualdad de poder. Y surge la pregunta básica en estos casos. Y entonces, cuando los hombres son maltratados, ¿qué pasa? Se quedan en la más absoluta soledad, injusticia y padecimiento. Si un hombre recibe una agresión, actúa el Código Penal ordinario y no pasa absolutamente nada. Por tanto, esa acción positiva en la Ley Integral del año 2004 lo que viene es a compensar, a reforzar una pena porque hay una estructura de poder por debajo de esa actuación violenta que refuerza que las mujeres son las víctimas principales de esa violencia. Por tanto, las acciones positivas, ya sea en la ley de 2004 o ya sea a través de las cuotas o ya sea a través del principio de mérito y de presencia equilibrada, las acciones positivas no ponen en contradicción la justicia social y el mérito personal. En el tema de las cuotas se dice, claro, si yo establezco que tiene que haber un 60% de mujeres, de alguna manera estoy premiando a esas mujeres. Se está rompiendo el principio de mérito y capacidad. Yo le daría la vuelta a ese argumento. Si hay mujeres válidas que no alcanzan los puestos de poder, es cuando se pervierte el principio de mérito y capacidad. Y entonces es cuando necesitamos las acciones positivas. No es una cuestión de una disyuntiva entre justicia social y mérito personal, porque la que asienta la justicia social, la que compensa la desigualdad de poder, es la acción positiva. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a ver con mucho detenimiento este tema. ¿Que las acciones positivas tienen claroscuros? Sí, sí, y esto también daría para 4, 5 o 6 seminarios más. Pero lo que no se puede sostener es que la acción positiva ofrece una contradicción entre justicia social y mérito personal. Lo que atenta contra la justicia social es probablemente el techo de cristal, ¿de acuerdo? No la acción positiva. Bueno, pero esto nos daría también para muchas conversaciones posteriores. Bien, esto es lo que yo os quería contar de la ley integral muy rápidamente y de manera muy sintética, y aún así llevamos pues una buena sesión, ¿no? No quiero dejar de decir que se acaba de aprobar un plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016. Uno de esos ejes de ese plan es el eje número 3, erradicación de la violencia contra la mujer. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos diferentes cuestiones.
Nos encontramos un contexto, que es el contexto actual, donde la violencia de género ha desaparecido del debate público institucional, ¿vale? Me refiero a eso. Tenemos un gobierno en el nivel nacional que ha erradicado la violencia contra la mujer como debate público. No tenemos normativa actualizada, salvo este plan, en materia de violencia contra las mujeres. En este plan, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un eje que se denomina de violencia contra la mujer, donde no aparece un discurso que engarce con el tema de la desigualdad de poder que veíamos que aparecía en la ley de 2004. Estamos viviendo un momento de invisibilidad de las temáticas relacionadas con la desigualdad de género en el nivel institucional. Han desaparecido unidades de igualdad en el ámbito de las comunidades autónomas. Mucha legislación aprobada se ha quedado sin recursos económicos. Realmente podemos decir que este repunte en el asesinato de mujeres no es casual. Este repunte en el asesinato de mujeres aparece en un contexto donde los poderes públicos se han replegado en materia de violencia contra las mujeres. No existe. De nuevo, nos encontramos ante un no problema actualmente. No existe como problema público. Y en ese contexto de invisibilidad del problema, de falta de actualización de las políticas en materia de violencia, aparece este plan. Es un plan muy genérico, es un plan que ha recibido muy poca atención por parte del Ministerio y muy poca atención por parte de los poderes públicos. Y bueno, vale la pena leerlo, vale la pena conocerlo, pero desde luego un enfoque transformador no tiene. Se eligió arrinconar el término de violencia de género desde el nombramiento de Ana Mato como ministra de Igualdad, que también es ministra de Igualdad, aparte de Sanidad y Políticas Sociales. Su nombramiento supone el arrinconamiento del concepto de violencia de género, aparte de toda la transformación institucional, falta de recursos, incluso desaparición de instituciones relacionadas con la igualdad de género. Para concluir, y por supuesto a partir de ahora, pues si queréis expresar cualquier comentario, cualquier pregunta, yo estaré más que encantada. Para concluir, me gustaría trasladaros esta idea que espero que sintetice un poco pues, todo lo que he ido contando hasta ahora. Es necesario conocer y analizar críticamente la normativa sobre desigualdad y violencia de género, porque nuestras políticas públicas, nuestras leyes, nuestros planes condicionan nuestras vidas. Si no, el ejemplo del aborto lo tenemos más que fresco y lo que nos queda. Reproducen desigualdades, distribuyen roles y reparten espacios de vulnerabilidad y de privilegio. Es necesario aprender a leer nuestras políticas públicas porque estamos gobernados por la manera en que nuestra normativa construye los problemas que nos afectan. Si nuestra normativa construye la violencia contra las mujeres como un asunto de violencia de género o de violencia doméstica, vamos a estar gobernados y gobernadas de una manera distinta. Por tanto, cómo se construye el problema y cómo somos gobernados y gobernadas está íntimamente ligado. Me gustaría trasladaros la idea de que también porque bueno, hay que reivindicar en los espacios en los que se puede que el análisis de políticas públicas es un ámbito muy fructífero para acercarse a los problemas de desigualdad y violencia, que las políticas públicas tienen un poder transformador impresionante, que las políticas públicas importan y no son papel mojado y que las políticas públicas reparten recursos económicos, recursos materiales, poder. Las políticas públicas reparten poder y reparten también vulnerabilidad. Y por eso es necesario, como ciudadanas y como mujeres y como madres y como trabajadoras, conocerlas y empaparnos de ellas, ver cómo se definen los problemas, ver sobre quién actúa la política, a quién invisibiliza, a quién se pide que actúe, porque todo eso nos da información de cómo se están construyendo los problemas que nos afectan. Y bueno, por mi parte nada más.
agradeceros la paciencia en estas, en fin, 2 horas y pico. Y, en fin, que quedo a vuestra absoluta disposición. A partir de ahora me comprometo a enviaros esta presentación, por supuesto, y también materiales de la literatura que he ido citando. Y como os digo, daros las gracias por la paciencia, el interés, la asistencia al seminario, y a partir de ahora pues quedo a vuestra disposición.